¿Pero dónde estamos? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando empiezan a plantearse irse de Erasmus. Porque antes de viajar, de hacer la maleta o de subirse a un avión, hay todo un proceso que casi nunca se ve. Bienvenidos a Pero ¿dónde estamos?, el podcast donde hablamos del Erasmus sin filtros. En el programa de hoy hablaremos con Isabel, secretaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y que se encarga de la gestión de Erasmus y programas de movilidad. Con ella descubriremos qué hay detrás de todo el papeleo, cómo funciona realmente el proceso de solicitud y qué errores se suelen cometer más a menudo por parte de los estudiantes cuando deciden irse fuera. También hablaremos de dudas frecuentes, consejos clave y de todo eso que nadie te explica cuando empiezas a pensar en hacer un Erasmus. Porque sí, el Erasmus tiene viajes, fiestas, experiencias inolvidables, pero también empieza en una oficina, con decisiones importantes y muchos trámites que pueden marcar toda la experiencia. Así que si estás pensando en irte de Erasmus, si estás en pleno proceso o si simplemente quieres entender mejor cómo funciona todo desde dentro, quédate con nosotros. Esto es Pero ¿dónde estamos? Muy buenos días, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien. Bueno, para empezar un poquito, para ubicar a todos nuestros oyentes y a la gente que nos ve también, cuéntanos un poquito. A ver, hablamos de Erasmus, pero tenemos que pensar que hay tres tipos de movilidades diferentes. Por un lado están las Erasmus, que son europeas, las movilidades europeas, pero que es lo que siempre hemos pensado que se hacía. Luego están los SICUE, que es dentro de España, en otra universidad, pero dentro de España. Y luego lo que se llaman intercambio, que es movilidades, todo lo que no incluye lo anterior. Todo lo que es fuera de la Unión Europea, que ahora, por ejemplo, está el Reino Unido, pero también, pues, Taiwán, Estados Unidos, Canadá. Yo controlo un poco más de los que vienen para acá, los que llamamos incoming, y vosotros queréis hablar más de lo que llamamos outgoing, que son las dos vertientes que tenemos. O sea, los alumnos que vienen para acá o los alumnos que que estáis matriculados aquí, pero estáis cursando los estudios realmente en otra universidad. Bueno, a ver, nosotros también es verdad que nos interesa también, sobre todo, la gente que viene. También, perfecto. La manera en la que, cómo se integran. Sabéis que yo os hablo de todo lo que me preguntéis. Así me gusta, eso es lo bueno. ¿Con cuántos estudiantes más o menos trabajas al año? Vamos a hacer mejor la pregunta. Venga. ¿Con cuántos estudiantes trabajas más o menos al año? Sí. Que sean Erasmus, SICUE o movilidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vale, lo que llamamos incoming, pues el número concreto no lo sé ahora de memoria, si me lo hubierais dicho antes o yo me hubiera acordado de traerlo, pero sí que os puedo decir que es la facultad que más estudiantes acoge de toda la Universidad Pontificia. Hablando de memoria, yo diría que este curso tendremos como alrededor de 80. Sí que hay que pensar que tenemos por un lado, alumnado que hace curso completo, alumnado que hace solo primer semestre y alumnado que hace solo segundo semestre. Pero más o menos el número, normalmente siempre estamos alrededor de cerca de los 100. ¿Y qué país suele venir más aquí a la universidad? Pues yo es que como no suelo mirar esas cosas, porque para mí sois todos iguales, porque además una vez que están aquí, y una vez que yo siempre se lo digo, somos todos alumnos iguales, tanto en obligaciones como en derechos, pues una vez que están aquí, pero sí que es verdad que yo además también como tengo tendencia a ello, sí que hay muchos italianos e italianas y ¿Tienes tendencia a qué? A que me encanta hablar italiano. Entonces, claro, yo, o sea, es lo que más me fijo es si hay de Italia, pues fantástico. Entonces, porque veo mi oportunidad de hablar en italiano. Entonces, sí que es verdad que yo he notado que, por ejemplo, sobre todo este segundo semestre, sí que hay más italianos que en otros, que normalmente en segundo semestre no suele haber tantos, y sí que de Latinoamérica hay bastantes también en el segundo semestre, también porque los semestres allí y aquí van un poco distintos. Entonces, para empezar en el primer semestre lo tienen más difícil porque ellos empiezan más pronto, entonces normalmente se suelen incorporar solo en segundo semestre y suele haber más en segundo semestre. Aparte de eso, ¿qué tipos de estudiantes suelen venir a España? ¿Qué perfil? De todo. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay una cosa que es muy llamativa, y es que sobre todo en comunicación audiovisual y periodismo, hay mucho SICUE que viene
y que luego se queda. Entonces, pues porque desconocía esta facultad en sí y les gusta y se quedan aquí, ¿vale? ¿Y qué ciudad de España, provincia, comunidad autónoma, es lo que predomina que venga a Salamanca? Sevilla, principalmente, sí, Sevilla, y también del País Vasco también, es de donde más vienen. De donde más vienen. Pues fíjate que yo pensé que éramos más nosotros los que nos queríamos bajar a Sevilla. Claro, pero luego también se hace el cambio. Lo que pasa es que cuando llegas a Sevilla, descubres la universidad, no suele pasar lo que pasa cuando vienen aquí. Sí, ¿sabes? Las sensaciones al contrario. Yo eché para Descríbenoslo bien. No, pero que al final el ambiente que hay aquí es muy diferente allí. Y también, pues eso, también hay profesores que han estado allí y estas cosas. Entonces, la forma que tenemos aquí, el cómo todos somos al final como si fuera una gran familia y el que esta disponibilidad que tenemos todos, allí no se nota tanto. Sobre todo por parte de los profesores, ¿no? En todo. Sí, eso te iba a decir, porque yo he notado en otras universidades que me han contado gente que conozco que no se saben el nombre de ninguno de sus alumnos. Ni nombre ni cara. Aquí llegas a clase claro. Hasta los segundos apellidos. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, te encuentras por la calle con algún profesor de esta facultad y te saludan. Correcto, sí. O te tomas un café con ellos. O seguís en Instagram. Sí, exactamente. O quedas a comer con ellos, porque no sé cómo hemos quedado a comer con un profesor. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, en agosto, que está la facultad cerrada, de cruzarme con alguien y decirme, ¡ay! Y de quedarse así y decirme, es que claro, estás de vacaciones. Digo, pero pregúntamelo, que da igual, ¿sabes? Y si tienes una duda y te la voy a poder resolver, obviamente lo vamos a hacer. Hay en otros sitios, pues ya no, igual por el volumen de alumnos, tampoco igual no se puede, y luego también, pues eso, que también yo creo que también va un poco en forma de ser de cada persona, pero también un poco la cultura de facultad que se tiene. Yo no sé, yo hablo de facultad además porque tampoco voy a decir de la universidad en sí, porque lo desconozco, pero habitualmente es así. Claro, al final te centras en tu campo, en lo que conoces de aquí, y si es verdad que... Pero yo al final, a la conclusión que llego es... Yo aquí hemos tenido muchísima gente de Erasmus en clase y son muy bien acogidos por los profesores. Total. O sea, pero de maravilla. En cambio, yo hice relaciones laborales en la USAL y es totalmente distinto. Claro, sí, no tienen nada que ver. Claro, pero yo creo que también, yo quiero pensar también que es un poco por eso, por volumen y ya también por forma, o sea, por cultura de facultad. Entonces, sí, la cultura, aquí además... También tenemos que pensar que físicamente somos un edificio donde está todo englobado, donde nos vemos todos los días, donde los horarios también son... Y también depende de la titulación, pues tienes que estar más tiempo en la facultad porque tienes que estar grabando, tus trabajos son presenciales en la facultad en sí, en el edificio, o puedes hacer más cosas fuera. Pero sí que es verdad que a nivel un poco de lo que nos atañe, que son de la gente que viene de otros sitios o de la gente que se va, también un poco por lo que escuchamos... realmente tú, aunque estás matriculado en otra universidad, lo estás cursando aquí, eres alumno de aquí. Durante el tiempo que estás aquí, eres alumno de aquí. Entonces, ¿por qué los profesores los iban a tratar diferente? Y yo además les hago mucho hincapié siempre en que es para todo. Para que los profesores te traten a ti, pero también para tu obligación como alumnado, correcto. O sea, que no por venir de Erasmus o de SICUE vienes aquí a... La única diferencia que hay... Esa frase no la he dicho yo, pero la podría haber dicho. La única diferencia que hay es que ellos tienen 15 días, además las 2 primeras semanas, ellos tienen acceso libre a todas las clases para probar. Entonces, porque hay veces que sobre el papel pues tú tampoco conoces, no sabes muy bien, o a lo mejor la idea que tú tenías de esa asignatura... ¿Cómo? Explícanos eso. Vale. Tú cuando tú te matriculas de unas asignaturas, haces lo que se llama el Learning Agreement, que es donde tú dices, yo estoy matriculado de estas asignaturas y en la universidad de destino voy a cursar en su lugar estas otras. Imaginad que pues tienen una que es...
radio y televisión. Y aquí vienen y hacen la asignatura... Teoría de la comunicación social, por ejemplo. Porque dentro de los contenidos consideran que son equivalentes, ¿vale? Y que la persona, su coordinador de movilidad, le dice que vale, pues está perfecto porque por número de créditos puedes hacer esto y puedes hacer esto otro. Pero llegan aquí, hablan con el profesor y ven que realmente lo que habían visto sobre el papel pues no es exactamente lo mismo, o que se encuentran que hay otra asignatura que realmente tiene más que ver, pues que a lo mejor, por ejemplo, comunicación en radio les va más porque por contenidos le va perfecto. Entonces, tienen 15 días para ir a esas asignaturas, hablar con los profesores y verlo. Y dentro de esos 15 días a mí me tienen que dar un documento en el que dicen, definitivamente me voy a cursar estas asignaturas. O que, por ejemplo, de las que habían pensado, por horario les coinciden y entonces, porque ellos cuando vienen aquí se pueden matricular de las asignaturas que quieran, del curso que quieran y del grado que quieran. Pueden hacer las que sean, porque claro, los planes de estudio son diferentes. Son diferentes. Entonces, a lo mejor una asignatura que vosotros aquí tenéis en tercero, en Sevilla la tienen en segundo. Sí. Entonces, pues no se puede cerrar de esa forma. O que una asignatura de comunicación audiovisual les es más afín la asignatura equivalente, por así decirlo, de periodismo. Entonces, tienen esos 15 días para esto. Una vez que han pasado estos 15 días, ya son alumnos... Cierre total de lo que hayan elegido. Correcto, sí. Y ahora que has mencionado, tienen asignaturas diferentes, también si vienen de otros países la cultura, ¿qué crees que es lo que más les cuesta a la hora de llegar de adaptarse? En la facultad. De la facultad. Eso es. Bueno, ese principio. Principalmente entender el concepto de convocatoria ordinaria, convocatoria extraordinaria, cuándo son, cuándo no son. Los días festivos, o sea, lo de la Semana Santa, tantos días, no lo entienden normalmente. De hecho, este año, el primer lunes después de lo que es la semana de Semana Santa, aunque yo les doy un calendario, una copia del calendario académico, se vino. Y bueno, pero un poco lo que más cuesta es sobre todo la adaptación y el entender la parte o sea, que hay unas horas que son de teoría, otras horas que son de práctica, un poco el coger el ritmo, pero luego enseguida, o sea, lo pillan. Sí, yo creo que sí. Lo que es de fuera, pues tampoco no sé decir mucho, pero bueno, luego también sí que es verdad que desde Relaciones Internacionales en la Central les hacen como muchas actividades de pues ir a visitar distintos sitios y cosas así. Entonces lo que más les cuesta es el saber que también tienen que sacar las asignaturas. Claro, llegan aquí y dicen, claro, es que hay en sitios que funciona así. Aquí no, y el explicarles. No lo sé. No lo sé, pero no, o sea, si se nos atraganta una asignatura, no, pues porque si tú vas a Taiwán y claro. Pero hay una cosa muy importante, que para ir fuera no te puedes matricular de asignaturas que las hayáis suspendido previamente. Ah, claro, mira. Son listos. No. Bueno, de momento no tenemos ese problema. No. Gracias a Dios. Exacto. ¿Se adaptan rápido? ¿Les cuesta? No, es rápidamente. Y de todos modos, pues eso, como sabéis, mi despacho está siempre abierto para todo, entonces a cualquier cosa que vayan a necesitar, intentamos que... pues eso, sí, que se adapten, que entiendan, que lo vean y que, pues eso. Yo creo que sobre todo las personas que más rápido se adaptan son las de Italia. Sí, hombre, claro. No, es verdad, o sea, que me digan lo que quieran, pero es verdad, nosotros hemos tenido compañeros italianos en clase y no tienen nada que ver. Son más afines. Al final es que tenemos unas culturas muy, muy afines y que luego si tienen cualquier duda concreta yo se la resuelvo en italiano, entonces en eso tampoco hay, claro, o sea, al final lo resuelven igual, hombre, claro. ¿Qué errores suelen cometer al llegar? No entregar las cosas en plazo y que tenga que ir detrás de ellos, o que no entiendan muy bien, porque nosotros siempre les decimos que revisen muy bien, pues eso, que los horarios no les coinciden, y que suele también generar un poco de dudas cuando hay más de un grupo práctico, el que tengan distintas horas. Entonces yo siempre les explicamos que cuando hay varios grupos, que puede ser que puedan elegir o que no puedan elegir el horario. Entonces muchas veces les cuesta un poco eso, el decir, pero si yo me había apuntado a no, pero puede ser que sí o puede ser que no. O que una misma asignatura la haya en distintos grados, entonces que depende también del grado en el que se matriculen, pues que van a tener por un lado un horario y por otro lado los contenidos pueden diferir un poco, que no sean exactamente los mismos. Entonces eso también es un poco distinto. Si es la misma asignatura ya, pero esta asignatura es para marketing y esta asignatura es para periodismo. Entonces va a ir un poco enfocada a una cosa u a otra. ¿Y también crees que hay
cierta indiferencia o cierto rechazo hacia las personas que vienen aquí. De que a lo mejor por ser francés ya a lo mejor en la facultad pensamos que no nos van a entender, entonces pasamos de ellos, o sí que se les involucra más. Yo creo que aquí la acogida es siempre buena, pero es que el rechazo o los prejuicios previos puede ser para alguien que venga de otro país o que venga de otro barrio. Sí. Y además es que aquí dentro de la facultad en sí hay gente, o sea, matriculados de forma oficial aquí, que también son de muchos sitios distintos. Entonces, yo eso no lo noto, y tampoco lo quiero notar, porque si lo noto voy a decir esto no está bien. Entonces, no, pero entiendo que no. Al final es un compañero. Tú cuando empiezas el curso, esa persona ha entrado y tampoco tienes por qué saber ni por qué te tiene que interesar si tiene un acento, pero puede ser por lo que sea, ¿sabes? Entonces, eso sí, no, pero a lo mejor a la hora de hacer trabajos, por ejemplo, sí que he visto algunas veces pues este es de Erasmus, no le conozco, prefiero ponerme con otra persona. ¿Hacéis eso? No, nosotros no. Decídmelo, porque... de verdad que no. Nuestro caso no es, pero yo he visto a gente y por Mira, eso pregunto. Yo creo que ya no es tanto así. Claro, al final son afinidades. Yo un creo poco... que al final lo que hacemos es, no me voy a poner con este no porque sea de Erasmus, sino no me voy a poner con él porque no viene a clase. Claro, y porque efectivamente. es un vago, no pero porque si sea una de persona Erasmus. viene a clase o no viene a clase, Porque eso es indistinto claro, de que hemos estado venga del país que trabajando sea. con gente de Italia que han trabajado de maravilla. Claro. De maravilla. Sí. Mejor que personas de aquí. Claro. Y al contrario. Correcto. Gente de Italia, Sí. por ejemplo, por seguir con el mismo Sí. que trabajan de pena. Pues Claro. mira, con esta persona de Italia sí me quiero poner, pero con su amigo no, porque Claro, no pero trabaja. al final estamos hablando de personas. Eso y son es. personas en sí que da igual, porque ahí es por la característica de esa persona, como estudiante, Claro. como alumna. Y ya está, no hay más. O sea, da igual la procedencia realmente, pero como en casi todo. ¿Crees que los estudiantes que han venido aquí, luego cuando les toca irse no quieren o les da pena? Su estancia ha sido muy buena aquí. Totalmente. De hecho, hay mucha gente que, sobre todo cuando ha estado en los últimos cursos, en cuarto, que van a la fiesta o a la cena de graduación, o intentan ir a la graduación en sí, intentan buscar una invitación para poder ir a la graduación, porque realmente estás haciendo y sobre todo cuando estás en un curso completo, sí. De hecho, mira, por ejemplo, hay un par de alumnos, una alumna y un alumno que vinieron solo para primer semestre y que luego muchos de ellos lo que hacen es ampliar para poderse quedar en el segundo. Porque también hay veces que tampoco sabes cómo te va a ir en otro sitio, cómo vas a ser acogido, y cuando ves que sí, que te está gustando, que lo puedes hacer, pues también hay esa opción, ¿sabes? De ampliar estancia. ¿Algún momento incómodo? ¿Situación rara? Cuando te dicen, la cosa más rara que a veces pasa es cuando primero el que te pidan cambio de fecha de examen por el hecho de ser no, es que he comprado unos vuelos, ya, pues por eso en el día de la reunión dijimos que los periodos de examen van de esta fecha a esta fecha, entonces dentro de esos periodos no lo hagas. O gente que, porque en sus países se puede hacer a lo mejor el presentarte, tú has hecho la convocatoria ordinaria, tienes una nota y quieres la opción de ir a subir nota. Entonces yo siempre explico que esa opción no la hay. Entonces lo único que puedes hacer es hablar con el profesor y decir, vale, quitamos la nota inicial y te presentas a la extraordinaria, pero como si hubieras suspendido la anterior. Claro, te quedas con la nota de la extraordinaria. Correcto, la Es que como consigas nos pasaba en ese en el momento. colegio, Claro, que podías presentarnos a subir nota. Y por último, una anécdota graciosa, algo llamativo que te haya ocurrido, que te haya hecho gracia. Una cosa muy graciosa fue en la graduación del año pasado, cuando me encuentro con un chico que había venido este chico era de SICUE, y cuando me lo encuentro allí le digo, ¿pero tú qué haces aquí? Y me dice, no, es que, además me dijo, la frase fue, es que me he liado con los nombres, y por suerte en mi cerebro los nombres no se mantienen en general, y claro, que tenía que venir a su graduación y tal, y digo, bueno, pues está muy bien esto, y entonces fue a la graduación, fue a la fiesta, y hubo un momento en el que tanto Esmeralda como a mí nos contaban, era de, tienes que frenar aquí, no nos cuentes más cosas.
entonces no queremos saber más. Somos cercanos, pero Pero en hasta... verdad estaréis deseando de que os siguiese contando. No, si le daba igual, nos lo contaba igualmente y era de, o sea, fíjate, me parece muy bien, estamos en entorno de fiesta, pero hay cosas que hay que guardarse Que para mejor uno no mismo, contar. pero que da igual que tampoco se la cuentes a tu amigo, ¿sabes? Entonces, Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias por poder haber colaborado con nosotros. muchas gracias a vosotros, es un placer siempre. Y desde aquí, Laura, nos despedimos porque se acabó ya este proyecto, se acaba Pero ¿dónde estamos? Nuestro último podcast. Eso es. Queremos dar las gracias desde aquí también a Alicia y a Inés, que han estado en realización y en montaje durante todo este proyecto. Hemos intentado ayudar lo máximo posible, informar lo máximo posible. Y esperemos que os guste. Todavía tenemos el programa de México que tendrá que por salir y saldrá Sí. este también como último programa. Y acabamos. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, también. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la próxima. A ver si hacemos otro proyecto. Muchísimas gracias a todos.